Hola, buen día. Mi equipo está conformado por Jay Limón, Fernando López, Jacqueline Pedrosa y por su servidor Christopher Mena. Esta es la unidad 2, gráficas de control XR. Las gráficas de control sirven para poder analizar el comportamiento de diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. Se dice que un proceso es estable o está en control cuando las únicas causas de variación presentes son las de tipo aleatorio. En esta condición se pueden hacer inferencias con respecto a la salida del proceso. Esto es la característica de calidad que se esté midiendo. En cambio, la presencia de causas especiales o asignables hace que el proceso se desestabilice, impidiendo la predicción de su comportamiento futuro. Nosotros acudimos a la empresa Guantes Industriales Reyes. Bueno, esta fabrica guantes de cuero, guantes de medio operador. Nosotros en este caso nos basamos en los guantes medio operador. Por día obtienen un total de 200 pares. Nosotros acudimos a la empresa 8 días y del total de su producción diaria tomamos 5 guantes. La calidad y las exigencias del cliente en cuanto al producto que se entrega siempre han sido de gran importancia, ya que de un solo guante las medidas que se pueden tomar son muchas. Y para saber que esto en realidad se cumpla, pues lo analizaremos en gráficas de control. El vernier es un instrumento de medición que fue el considerado más apto y es diseñado para medir con una gran precisión cualquier tipo de objeto, ya que tenga superficies internas, externas y o profundidades, también conocido como pie de rey. Bueno, lo que nosotros hicimos fue tomar 11 mediciones, que fue en el dedo meñique, anular, medio, índice, pulgar, la longitud de la palma, el ancho de la palma, longitud en puño, ancho de puño y la longitud total. Como futuros ingenieros debemos entender la importancia de la calidad dentro de cualquier proceso de producción y con ello debemos aplicar todas las herramientas disponibles, así como las gráficas de control que necesitamos para determinar si un proceso está bien estable o no lo está. De igual forma tenemos que analizar nuestras gráficas y poder determinar si existe la manera de añadir alguna mejora que nos pueda mejorar el proceso. Para graficar y tomar los datos correspondientes, nosotros identificamos cuáles eran nuestros subgrupos, en este caso los nuestros fueron 8, cuáles eran las observaciones, nosotros tomamos 5 observaciones, los datos de media y los datos de rango. Para los datos de media usamos el promedio de X, el límite central de X, límite central superior y límite central inferior. Para los datos de rango fue el rango, límite central del rango, límite central superior y límite central inferior. Bueno, estas fueron algunas de las fórmulas que nos ayudaron para nosotros terminar de completar la tabla, al igual que estos datos. Usamos las fórmulas correspondientes y para ello tuvimos que sacar 11 tablitas para que nos diera las gráficas de cada una de las medidas que nosotros analizamos, que en este caso fue de todos los dedos, algunos de los largos, los anchos. Esta es la primera de las 11 tablas que vamos a presentar. Todas tienen el subgrupo, la observación, los datos de media y los datos de rango. La diferencia entre cada una de las tablas es que nos enfocamos en distintas medidas. En este caso, pues esta es la del dedo meñique. La primera medida a analizar es el dedo meñique. Bueno, para ello pues llenamos la tabla, como ya hemos explicado anteriormente, con las fórmulas correspondientes. Después sacamos las gráficas de datos de media y de datos de rango, en este caso pues son las gráficas XR. Después de eso, la conclusión que nos da, que se observa en las gráficas, es que la mayoría de los puntos están cerca del límite central, no hay tendencias, los puntos no exceden ni el límite superior ni el límite inferior, mientras que el gráfico de rango nos muestra que es aceptado. La variación presenta que el proceso solamente es aleatorio.
Sobre el dedo anular se observó que el comportamiento refleja que las muestras están bajo los límites superior e inferior, y en el gráfico de rango ya se ve que la muestra, que es el gráfico, está por fuera, sobrepasa un poco el límite superior, por lo que se deduce que el proceso no está bajo control estadístico y ya empiezan a generar problemas. Esta es nuestra tabla de datos analizados del dedo medio. Por ejemplo, en este caso, en el dedo medio, cuando se muestran dos puntos seguidos cerca de un límite, en este caso sería el superior, se interpreta como que está fuera del control estadístico. En el gráfico de rango se muestra que 5 puntos con tendencia en subida da como muestras que algo está mal en el sistema de medición. Estas medidas son las del dedo índice. Bien, nuestra gráfica de dedo índice indica que tenemos 8 subgrupos, 5 observaciones. Nuestros datos que recabamos son de las medias y de rango. Cuando graficamos nuestra gráfica de control de medias nos dimos cuenta que, bueno, rebasa los límites de aceptación. Nuestra línea azul rebasa los límites de aceptación y tiene una ligera variación dentro de los dos límites, el superior y el inferior. Entonces nuestra gráfica de control, bueno, tiene algunos cambios de un lado a otro, pues repentinos, pero están dentro de nuestros límites. Aquí está nuestra tabla de datos del dedo pulgar. La siguiente medida a analizar es el dedo pulgar. Bueno, en esta se observa que sí está dentro de los rangos establecidos, pero presenta tendencias descendientes casi a los límites inferiores, lo que puede decir que pues en algún momento esto puede afectar a nuestro proceso. Las medidas obtenidas de la longitud. La siguiente medida es la longitud. Bueno, en esta se alcanza a observar en las tablas que se muestran varios puntos con tendencia en subida. Una muestra está por debajo de los límites inferiores y existe una gran variación, lo que quiere decir que algo está mal con las medidas. Aquí se presenta nuestra tabla de datos de la longitud de palma. Las siguientes medidas a tomar es la longitud de palma. Como podemos observar en las gráficas de control, la muestra está por debajo de los límites permitidos y se están presentando algunas variaciones. En el gráfico de rango observamos en la muestra 1 supera los límites superiores permitidos, por lo tanto ocurre en el proceso un error. Como siguiente, las medidas obtenidas del ancho de palma. Por ejemplo, en el ancho de la palma, las medidas sí están dentro de los límites, o sea, de los estándares permitidos, pero se presentan algunas variaciones y estas están más cerca del límite inferior. Esto sería en base a las observaciones, los datos de medida y las gráficas que se realizaron. La tabla de la longitud de puño. Bien, en cuanto a la longitud del puño, tenemos nuestras tablas, marcan nuestros subgrupos, nuestros números de observaciones, además los datos de medias y los datos de rango que también nosotros recabamos. La gráfica de control de medias nos indica, bueno, que la mayoría de los puntos están cerca del límite central. No hay tendencias, tampoco los puntos no exceden ni el límite superior ni el límite inferior, mientras que el gráfico de rangos nos muestra que es aceptado también. Hay una variación pequeña en el inicio, pero el proceso es solo aleatorio, perdón. Aquí se presenta la tabla de datos con las medidas correspondientes al ancho de puño. En las gráficas nos muestran que las medidas sí están dentro de los límites, ya sean por los superiores e inferiores, pero sí se presentan algunas variaciones y estas están más en la parte inferior. Como última medida tenemos la longitud total y pues con sus medidas correspondientes. Las siguientes medidas son la longitud total. Como podemos observar en las gráficas de control presentes, se observa que los puntos están fuera de los límites inferior, por lo tanto se indica que el proceso requiere modificaciones. Como análisis general se logró identificar que se tuvieron algunos puntos que estuvieron fuera de los límites de control.
puntos consecutivos muy próximos al límite de control, 5 puntos consecutivos por encima o por debajo de la línea central, tendencias con comportamientos ascendientes o descendientes y por cambios repentinos de un punto a otro. Esto genera que el proceso se considere como fuera de control, que nuestro proceso sea inestable y que no logre cumplir con los requerimientos establecidos. Bien, en cuanto a nuestras propuestas de mejora, pues deberíamos centrar la atención en el área de producción para ver si nuestro problema se enfocaría en los operadores y su manera de trabajar posiblemente, o si esto también depende directamente de las herramientas que estamos utilizando. También se logró identificar, bueno, pues los fabricantes de los guantes hacen un chequeo de calidad cuando sus piezas están terminadas, por lo que nosotros sugerimos que la producción diaria se esté revisando de acuerdo a la cantidad de guantes y se analice una pequeña porción de los guantes en total. Bien, y esta empresa no tiene todos los operadores en un área de trabajo específica. Algunos trabajan desde casa, lo que puede para nosotros provocar que no se estén tomando correctamente las medidas de calidad, que no se esté cosiendo bien o el tamaño afecte, o de igual forma que se entregue el cuero en mal estado debido a los procesos de transporte del mismo. Bien, para que los guantes garanticen una óptima y correcta protección, deberemos conseguir que se adapte a las medidas de las manos lo máximo posible. Para concluir con nuestro trabajo, en el área de gestión de calidad es frecuentemente encontrarse con técnicas cualitativas de evaluación, permitiendo establecer parámetros a evaluar la calidad.